Saludos, comunidad de tutoriales virtuales, y vamos con el cuarto videotutorial de CodeIgniter. Primero que todo quiero recordarles algunas preguntas que me han estado haciendo por correo electrónico y a través de los comentarios de la página, y es la siguiente. Recuerden que esta es la distribución que deben de tener las carpetas de CodeIgniter. La carpeta Application, una carpeta fuera de Application que se llame CSS, donde vamos a tener nuestros archivos de estilos. Fuera de eso, o sea, en el mismo root vamos a tener el JS, y también está la carpeta del sistema. Y una cosa más, y es que el archivo htaccess no nos funciona con el código que están viendo en este momentico en pantalla si no tienen el mode rewrite activado. O sea, si no tienen el mode rewrite activado, esto no les va a funcionar. ¿Para qué nos sirve esto? Recuerde que esto nos sirve para quitarnos el index PHP de la página. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esto, para que por favor lo tengan en cuenta. O sea, lo que estamos haciendo con esto es quitándonos el index PHP de la URL para que no tengamos que digitarlo en ningún momento. Simplemente para eso nos sirve. Ese es el código. Ya lo han posteado varias veces en la web, pero no se les olvide que no funciona si no tienen el mode rewrite activado. Recuerden que el mode rewrite lo deben activar por el Apache, o sea, eso es parte del Apache. No voy a explicar aquí cómo es, porque ya en muchos videotutoriales eso se ha explicado y no quiero perder más tiempo en eso. Pero bueno, simplemente para que recuerden esto. Vamos a nuestra aplicación, como habíamos quedado anteriormente. Habíamos quedado en esta aplicacioncita. Aquí va el header, esto es una prueba de otra vista, y aquí va el footer. Ahora, si recordamos muy bien lo que estábamos haciendo, recordemos que teníamos un controlador al que habíamos llamado Hola Mundo, y teníamos unas vistas que habíamos llamado contenido 1, contenido 2 y unos includes, donde teníamos el template como tal, el footer, el header y toda esta cantidad de cosas. Listo, vamos entonces, en estos próximos videotutoriales vamos a crear un sistema de logueo, un sistema de formulario para usuarios. Lo vamos a crear completamente en CodeIgniter. Vamos a hacer validaciones del lado del cliente con jQuery, vamos a hacer validaciones del lado del servidor eh, con PHP obviamente, y vamos entonces a empezar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, entonces vamos a hablar un poquito de los helpers. Vamos a ir utilizando varios helpers a medida que vamos avanzando, pero el primer helper que vamos a trabajar se llama el form helper. Entonces lo están viendo acá, esta es la documentación, la guía de usuario de CodeIgniter. Vamos a mirar el for helper. Entonces, ¿qué nos dice? Lo primero que nos dice es que tenemos que cargar este loading this helper. Entonces vamos a empezar por eso, vamos a cargar la librería, y para eso entonces simplemente vamos a crear un controlador. El controlador lo vamos a llamarlo, no sé, login, ¿sí? Así se llama nuestro controlador, login. Recordemos que lo único que tenemos que crear es una clase que se llame también login, empezando con la primera letra en mayúscula, y que extienda, o sea, que extienda de controller. Listo. Ya con esto, ya digamos que tenemos nuestro controlador creado. Ahora vamos a accesar a este login, y vamos entonces, vamos a crear un controlador, un constructor, un método constructor. Recordemos que en PHP 5 el constructor se, simplemente con usted decir así, function construct, ya estamos creando un método constructor. Ahí ya tenemos el método constructor creado, y dentro del método constructor vamos a simplemente a decirle entonces this load, helper, y como nos dice aquí, cargamos el form, que es el load helper form. Listo. Recordemos que todo esto lo podríamos, que este helper form se podía haber cargado desde config, autoload, y por acá en el helper, donde están los helper, acá hubiésemos puesto simplemente coma, y hubiésemos cargado el helper form. Pero el helper form no lo vamos a utilizar dentro de todas nuestras páginas, entonces, o dentro de todos nuestros controladores. Entonces lo vamos a llamar donde lo estemos necesitando. Listo. Ya con esto, simplemente ya hemos cargado entonces dentro del método constructor, y vamos a crear un método. Ya hemos cargado el load helper,
Y vamos a cargar una librería de una vez que estamos viendo acá, que la vamos a ver acá, que se llama la librería for Validation Class. Vamos a cargar también esta librería, que esta librería es la que se va a encargar de hacernos toda la validación, todas las validaciones que necesitemos. Entonces, importante que la carguemos y con esto, aquí la podemos ver la carga, this load library, ¿listo? Y cargamos el for validation. La voy a copiar simplemente para no, ahí está. This load library for validation, igualmente en el autoload, en el autoload library, vamos a mirarlo si lo vemos, aquí está, autoload libraries, aquí simplemente hubiéramos cargado el for validation, pero si vamos a cargar el database, porque necesitamos enlazarnos con nuestra base de datos, y aquí viene un punto importante entonces para nuestro enlace con la base de datos. Listo, entonces como les decía, como nos vamos a enlazar con la base de datos, lo que tenemos que hacer, también podríamos llamar la librería, pero como la base de datos de verdad la vamos a estar utilizando en todo lado, entonces muchos controladores, mejor dicho, hacen uso de la base de datos, el login, el registro, bueno, una cantidad de cosas, entonces vamos a llamarla aquí. Además nos sirve simplemente de ejercicio también para saber que desde aquí lo podemos llamar. Vamos a ver cómo va funcionando todo. Vamos a darle SI login. Ah, bueno, aquí ya tenemos varios problemitas. Bueno, lo primero es que me dice que estoy llamando a una propiedad indefinida llamada load. Entonces esto es importante. ¿Esto por qué pasó? Esto pasa porque aquí en el constructor tenemos que llamar a poder heredar parent controller. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve simplemente con esta sentencia parent controller. Lo que estamos haciendo es poder heredar todo lo que está en el controlador padre. Recordemos que nosotros estamos extendiendo el de controller, pero para poder utilizar todo lo que está en el controlador padre como tal, entonces debemos utilizar parent controller para poder utilizar, por decir, disload helper, disload library. Entonces para eso lo usamos. Ahora sí, vamos a verificar que todo esté funcionando y ya inmediatamente entonces, ¿qué pasa? Resulta que no, aquí no estoy con login, pero resulta que login no tiene ningún método, no tiene un método index. Entonces por eso es que me saca en este momento que la página no ha sido encontrada. Recordemos que en CodeIgniter yo debo de construir un método llamado index para poder que cuando llamo directamente al constructor, al método, a la clase, perdón, al controlador que acabo de hacer llamado login, pues me pueda responder. O si no, debo llamar al método directamente aquí. En este caso vamos a llamarlo, por decir, login usuario. ¿Sí? Vamos a crear un método que se llame usuario. Vamos a llamarlo aquí. Function usuario. Y vamos aquí a crear nuestro usuario. Aquí si yo le digo un eco hola, ya estaría trabajando perfectamente cuando le dé enter aquí a esto. Entonces ahí ya tengo hola y está funcionando perfecto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es llamar, vamos a crear una vista, nuevo PHP file. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar lo que ya tenemos acá, vamos a crear, así está bien, vamos a crear una vista que se llame PHP file y le vamos a decir a esto que se va a llamar login también la vista. Simplemente login, vamos a quitar todo esto, vamos a decir aquí hola y vamos a hacer una cosa, cuando estemos llamando, cuando vayamos a llamar a la vista, le vamos a decir simplemente this load view y vamos a llamar a la vista que tenemos o al template que ya tenemos que se llama includes template. Listo, y le pasamos los parámetros que necesitemos. Vamos a pasarle data a esto. Entonces vamos a crear aquí el array data, que simplemente va a tener una variable que se va a llamar main content, creo que la habíamos llamado la vez pasada, y el main content se va a llamar entonces sí, login, creo que lo llamé. Miremos a ver si esto funciona.
y vamos simplemente aquí a decirle usuario y, pero mira donde tengo el hola por acá. Claro, tengo el hola por ahí porque aquí en la vista, vamos a cerrar todo esto de momento, config, config. Recuerden que este es el login, este que tengo abierto es el login del controlador y este es el login de la vista. Lo he llamado de la misma manera simplemente para mantener un orden. Entonces voy a venir aquí y voy a crear aquí un div class container 12. Vamos a poner aquí un div class grid 12 también por aquí. Ok, ahorita sí vamos por aquí, hola. Vamos a recargar y está funcionando ya perfecto el asunto. Ok, ahí estamos bien. Entonces, justo aquí vamos a construir el formulario. Entonces vamos a empezar a utilizar y vamos a ver cómo construir formularios en CodeIgniter de una manera tan sencilla. Listo, pero para hacer nuestro formulario vamos a darle un poquito de profesionalidad al asunto. Como les decía yo anteriormente, yo para nada soy diseñador gráfico, pero vamos a crear un formulario muy parecido a alguno de estos como para darle un poquito de... Entonces vamos a descargarlo. Aquí tenemos Free Login Form, vamos a descargarlo a ver qué nos baja y empezamos entonces a trabajar nuestro formulario. Vamos a mirar. Descargas por acá, entonces tenemos Free Login Form. Ok. Y aquí está el PSD. Vamos a abrirlo. Con Fireworks y vamos a empezar entonces a construir nuestro formulario. Bueno, mientras esto se carga, vamos explicando algunos detallitos entonces. Entonces estamos en el helper form y cómo abrimos un formulario o cómo empezamos a crear un formulario. Una manera muy sencilla. For open y ya simplemente al darle for open, él inmediatamente lo que nos va a crear es algo como esto. For, método post, action, mire hacia dónde vamos, hacia email send. Esto que les he venido explicando anteriormente sobre el index PHP es precisamente esto. Después del localhost, que sería en nuestro caso después del dominio, debería ir index PHP. Al nosotros hacer eso con HTT Access nos obviamos eso y simplemente vamos con el dominio y luego la ruta, en este caso email send. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Entonces simplemente como empezamos un formulario, abrimos el tag PHP, listo, y le decimos echo form open, pero lo vamos a mandar. Entonces, ¿a dónde lo vamos a mandar? Aquí primero es el controlador se llama login y vamos a mandarlo a un método que se llame, no sé, bueno, podríamos trabajar sobre el mismo método, el método usuario, no hay problema con eso. O crea otro método que se llame, bueno, no, llamémoslo así, usuario. Al mismo método, pero lo que quiero decir es que podríamos invocar a otro método que se encargue aquí de validar simplemente eso. Entonces vamos a hacer esto mejor para hacerlo mucho mejor aquí. Y vamos a decirle function, no sé, ¿cómo le ponemos a esto? Logget. Okay, simplemente es cualquier cosa aquí. Entonces aquí es logget. Ya ustedes lo llaman como bien les parezca. Y de una vez vamos a cerrar el tag. Bueno, eso lo hacemos de último. Pero podríamos hacerlo de una vez por aquí. PHP echo form form. Esto es la ventaja de trabajar con CodeIgniter, que ya tenemos aquí casi todos los métodos que están disponibles para nuestro uso. Cuando creamos el proyecto, ya nos dice qué métodos y por acá vemos el form close. Entonces ya de una no es sino decirle form close y listo. Ya aquí, entonces con esto, así como lo están viendo, hemos abierto nuestro formulario y lo hemos cerrado. Si yo recargo esto, vamos a recargarlo aquí simplemente. Listo. Oh, aquí nos hace falta una cosa en esto para que no se vea tan mal.
si no estoy mal lo llamamos title. Vamos a decirle a esto título login usuario. Listo. Esto es simplemente para corregir esto que nos está apareciendo por acá arriba. Vamos a mirar si lo corrige. Ahí está. Listo. Login usuario. Perfecto. Oh, sintaxis error. ¿Dónde está el error? Aquí. Listo. Login usuario. Ahí ya está. Ahorita si yo analizo esta parte del código, vamos a dar cuenta que por aquí, dentro del body, vamos a tener aquí tenemos for. Aquí está, for, método post, action, localhost CI, mire que ya no me aparece index, sino login, y logget HTML, me aparece de una HTML, ¿por qué? Porque si no estoy mal, aquí en el config le hemos dicho a esto que URL suffix.html, entonces él automáticamente, mire que yo, aunque no le di aquí en la vista login, login.html, él inmediatamente o automáticamente lo puso. Aquí está .html. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para SEO. Mire que se abrió, se cerró y no me creó más nada. Esta es una de las ventajas que tiene este framework. No crea absolutamente ningún código, ningún div, ningún span, ninguna clase, ningún nada, ningún ID que no lo haya creado el usuario. Entonces, esta es una de las ventas que tenemos aquí con Codeigniter. Excelente Codeigniter. Entonces, ahorita sí, vamos a mirar aquí qué hay por acá. Ok, aquí lo tenemos. Entonces aquí lo único que yo voy a hacer ahorita por fuera es exportar cualquiera de estos y empezar a trabajar sobre, sacar todas estas imágenes y empezar a trabajar sobre todas estas imágenes para crear un formulario muy parecido a esto que están viendo en pantalla. Eso lo hago ahorita. Lo primero es que vamos a seguir aquí. Entonces ya lo abrí. Ahora, ¿qué necesito? Necesito por lo general un login que tiene. Como lo estamos viendo en imagen, tiene cuál es el user, cuál es el password y un login. Eso es todo, y un botón de login. Vamos a crear entonces esos tres campos de formulario. Entonces vamos acá, vamos a ir a la guía. Lo estoy haciendo con la guía simplemente para que vean lo fácil que es hacer cualquier cosa. Por decir algo, aquí vemos, importante, qué pasa cuando deseamos agregarle algunos atributos a mi formulario, por decir algo. Necesito crearle un atributo que se llame un ID, necesito crearle un ID. Entonces, mire lo que se hace aquí, tan sencillo como esto. Creamos aquí antes de hacer el eco, simplemente creo una variable que se llame atributos, ¿sí? Como pueden ver aquí. Entonces, simplemente es un array y en ese array pongo todos los atributos. La clase, el ID, podría poner el método. Entonces, simplemente vamos a poner esto que está acá. C, para no copiar, igual, command B, y no vamos a poner clase, sino simplemente el ID. El ID, un ID, listo, que se llame login form. Login form. Listo. Y simplemente cuando le decimos acá, antes le decimos coma y ponemos la variable atributos. Eso es. Ahí ya, si lo guardamos, con eso tan sencillo como está ahí, si recargamos esto, nos vamos a dar cuenta que aquí ya nos va a aparecer form id login form. Listo. Con esto tan sencillo como crear un array con todos los atributos. Recuerden que aquí podríamos crear el atributo class. Todo es muy orientado a objetos. Y le decimos aquí a esto y le decimos aquí a eso class form. Listo, ya con esto al recargarlo ya voy a tener también la clase. Entonces aquí está id login form, class form login y así sucesivamente. Le podría poner
un clic o algo, eventos JavaScript, bueno, toda esa cantidad de cosas se le podría poner ahí con eso tan sencillo. Continuemos entonces acá para mirar algunos otros detalles. Podemos inclusive tener ya de una vez campos ocultos, ahí desde, o sea, ingresar campos ocultos desde el mismo formulario, creando los atributos y un hidden también, y le creo el array con todos los campos ocultos que va a tener eso, incluyendo el nombre del campo y el valor que va a tener ese campo, pero lo podemos crear de otra manera también. Listo, aquí lo podemos ver con for hidden, podemos crear campos aparte. Vamos entonces al for input. El for input lo que nos crea es un input type. Entonces simplemente creamos, les voy a mostrar cómo se crea de una manera tan sencilla como esto. Entonces, vamos acá. Ok, entonces cerremos este tag. Dejémoslo aquí abiertico y vamos a cerrarlo aquí. Listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy creando un array que lo he llamado data y en ese array simplemente voy a tener todo lo que yo quiero ponerle a ese campo de texto que voy a crear. En este caso le he puesto nombre, pero no lo vamos a llamar nombre sino username. Le digo, paremos esto para tenerlo ordenadito, le digo username, le digo a esto qué valor va a tener, o sea, este es el valor que va a tener, en este momento no voy a tener ningún valor ahí, ¿sí? Le digo el ID que va a tener, vamos a llamarlo username, aquí oh, perdón, un minutico, yo miro algo, perdón que me equivoqué, este es el atributo name, eso, ahorita sí, el atributo name es username. Puedo tener un ID al que voy a llamar también username, puedo tener un valor, en este momento, en este caso no le voy a dar value, podemos tener un maxLength, no lo voy a poner, podemos tener un tamaño, le puedo poner inclusive un estilo para que tenga una vez un estilo, pero el estilo lo vamos a controlar todo por CSS, así que no lo vamos a dejar ahí. Listo. Este es el primer, digamos que este es el primer campo que nosotros tenemos, es un array, pero aquí, entonces, este es el data, y yo aquí simplemente, ¿qué hago? Hago un form input, entonces aquí está, vamos a mirarlo por acá, aquí está, for input, y le paso data, listo. Ahí ya esto me debe crear un campo de texto con nombre username, con ID username y con value vacío. Entonces vamos a probar si todo está bien, aquí al recargar, uy, tengo un problema por ahí, no guardé. Ah, claro, ya sé qué pasó, pero que esto siempre es eco. Es imprimir un for input, listo. Entonces ahí tengo el primer campo, aquí lo pueden ver. Bueno, no tiene una etiqueta, pero también podría simplemente crearle aquí, echo, for, aquí está, for label, listo. Es label text, entonces username. Listo. Miremos. Está el error, ok. Ok. Organizadito. Vamos, aquí está. Entonces, username. Ya me aparece el campo ahí para el username. Como les digo, ahorita manejamos los estilos y cuadramos todo eso, pero ahí ya está listo. Entonces, aquí podríamos simplemente repetir el proceso o yo puedo crear simplemente lo que necesito, todos mis arrays primero, pero vamos a hacerlo mejor así. Vamos a crear un data2. Listo. Crear un data2 rápidamente. Vamos a crear nuestros campos. Name, password, ID, se llama también password,
Listo. Y vamos a crear aquí un value, pero value no necesito. Bueno, el value sí lo vamos a necesitar más adelante. Así que lo vamos a dejar ahí para ir completando nuestro sistema de logueo completamente. Lo vamos a necesitar más adelante. Bueno, yo creo que ya quedó. Entonces simplemente aquí creamos un echo for label. Listo, y vamos a ponerle aquí contraseña. Estos dos puntos y aquí hacemos un echo for, que ya no input sino for password y le pasamos como parámetro data2 ese helper. Listo, yo creo que aquí está todo bien. Qué raro por acá. Aquí son los dos puntos y no punto y coma. Ok, vamos a cargarlo. Y aquí tenemos entonces username. Y aquí ya está el campo de password creado. Es tan sencillo todo. Con CodeIgniter es supremamente fácil todo. Pero vamos a crear un data3. Vamos a crearlo así como se llama, un submit igual a array. ¿Sí? Array. The name. Submit. Ojo. ID. Pronto lo necesitamos para trabajar con jQuery, entonces asociémoslo de una vez. Quiere submit. Vamos a ponerle un value. Login. ¿Sí? Listo. Después aquí simplemente hago un echo for submit y le paso como parámetro submit. Aquí ya debería funcionar. Veamos. Listo. Ahí lo tenemos. Login como dijimos. Entonces ahorita vamos a mirar una cosa aquí rápidamente. Vamos al login. Este es. Y vamos a hacerle a esto un print R. This input. No, vamos a hacer, después les explico eso. Vamos a hacer un print R del array post. Simplemente para que observemos que el proceso esté funcionando bien. Ahorita sí. Vamos a probar. Aquí. Oh my god, esto no. ¿Cómo escribí eso? Ok, traje la R. Print R. ¿Sabes? Uy, array. Venga a ver qué pasó. Print R post. Bueno, debería imprimirme todo la. Bueno, puede ser esto. Miremos a ver si es por esto. Espera un minutico, yo me devuelvo a login. No, tiene que ser así. Parece que ya estaba vacío porque ya lo había enviado. Login, ¿cómo se llama el método? El método se llama usuario. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar esto por index para no tener que estar dando eso. Simplemente aquí con dar login, ya estamos acá. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces ahí está el array username. Entonces por post me viene un campo que se llama username, me viene uno que se llama password y me viene un botón que se llama submit que tiene asociado login. Entonces aquí eso ya lo tenemos funcionando. Entonces vamos a dejar el video tutorial por hoy para que puedan hacer
los formularios como ustedes quieren, empiecen a trabajar con ellos, con el For Helper, bases en la, como les estoy diciendo aquí en la librería, es muy sencillo todo. Aquí está el for password, mire, mire que podemos meterle JS al asunto, o sea, eventos on click, podemos hacer upload, podemos hacer TX área, podemos hacer un drop down que no es otra cosa sino un select, podemos hacer field set, o sea, muchas cosas podemos hacer. Trabajenle checkbox, radio botones, el botón submit, el label, el reset, un botón simplemente que no sea submit. Bueno, entonces trabajen, hagan sus pruebas y todo eso y nos vemos en el próximo video tutorial ya para hacer el proceso de esto a través también del for validation, hacer el proceso y poder trabajar un poquito el CSS del asunto porque también me interesa enseñarles el 960 Grid System. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta pronto.